Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios y no permitas que se llene de preocupación. Cuando estás preocupado, no lo reprimas, no lo niegues, confiésalo, reconoce que estás preocupado. Si tratas de presionar las preocupaciones, pues te vas a enfermar. Es como tomar una lata de esas de gaseosa y sacudirla y luego ponerla en el congelador. Pues va a explotar, así de sencillo. Entonces, así mismo pasa con las preocupaciones. Hay que atenderlas, pero hay que saber de qué manera lo vamos a hacer. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aparece un término muy interesante allí: la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es esa paz? Es una paz que se experimenta solamente por el fluir de Dios. Es un sentimiento de paz que tienes cuando te despachan de tu empresa y te dicen que ya no hay más trabajo. Todos los demás compañeros tuyos están angustiados, preocupados, pero tú tienes paz en Dios. No es que te alegre que estés sin trabajo, sino que tienes paz en Dios. Es igual que cuando vas al médico y el médico te muestra un diagnóstico y te dice que tienes una enfermedad terrible. Entonces tienes paz. ¿De dónde sale esa paz? Del conocimiento que tienes de Dios. Sabes la posibilidad que Dios te sane, o sabes que aún en última, si llegaras a morir, irías a la presencia de Dios. Entonces eso te genera paz, porque tienes un conocimiento, porque tienes un entendimiento de las cosas que Dios tiene para ti. Simplemente le entregas a Dios tus preocupaciones y Él les dará manejo. Y tú conservas algo que se llama la paz, que sobrepasa todo entendimiento. La paz que nadie o que las personas no pueden entender. Si tú ya sabes cómo preocuparte, entonces debes aprender a meditar. Meditar es muy parecido a preocuparse, ¿sabes? Preocuparse es pensar mucho en una cosa negativa. Meditar es pensar mucho en algo positivo. Más positivo que la palabra de Dios no hay nada. Así que meditar en la palabra de Dios. La meditación es simplemente enfocarnos en un pensamiento una y otra vez. Cuando meditas en la palabra de Dios, cuando tienes la costumbre de leer un texto bíblico y meditar en él, significa que piensas en él, y el resultado es que tienes una comprensión especial del propósito de Dios a tu vida, y es eso lo que genera ese término que se llama paz, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, reflexionas de una manera muy sencilla. Empiezas con una pequeña porción de la escritura. Lo primero que haces es leer el pasaje lentamente, en voz alta, varias veces, y entonces te das cuenta palabras claves que le dan un énfasis especial al texto bíblico. Lo segundo es que reflexionas sobre esa verdad, o sea, piensas en esa verdad y la miras desde diferentes enfoques. Y lo tercero es que le respondes a Dios acerca de lo que acabas de leer, acerca de lo que acabas de interpretar. Hablas con Dios acerca de eso. Eso se puede hacer callado o en voz alta. Y finalmente, descansas en lo que Dios te acaba de hablar. Lo aplicas a tu vida, lo vuelves un soporte de tu vida y simplemente dices: esto es lo que Dios me dijo, esto es lo que yo tengo que creer. Entonces hay dos opciones: o llenas tu mente de la palabra de Dios meditando en ella, o llenas tu mente de preocupaciones pensando y repensando en la enfermedad, en la escasez, en el problema, en el conflicto, lo que sea. Pero quien decide eres tú. O llenas tu mente de la palabra de Dios y eso trae a ti una experiencia sobrenatural que se llama paz que sobrepasa todo entendimiento, o simplemente llenas tu mente de preocupaciones, meditas en tus preocupaciones, te enfermas y finalmente no disfrutas la vida que Dios tiene para ti. Entonces, cuando venga la preocupación, confiésala, enfréntala, busca la palabra, medita en la palabra, saca el pensamiento que te preocupa, mete la reflexión de la palabra de Dios
y vas a obtener una paz que nadie la va a poder entender, pero que tú la tienes y que la vas a disfrutar y va a marcar la diferencia en tu vida. Eso es lo que quiero animarte y motivarte en este día. A que confíes en Dios, a que busques la palabra de Dios y hagas de la palabra del Señor el sustento y obtengas ese nivel interesante que se llama paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día. Eres mi Dios y tú harás.